Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Colapsó la seguridad y la justicia en los últimos 6 meses en Colombia, donde vemos una tríada de la inseguridad, la suspensión de la actividad policial y las fuerzas militares y confusión con el tema de la paz total. Así habló ante los gobernadores del país el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien dijo que en el Caquetá no hay protección para los reincorporados que firmaron en el proceso de paz del 2016. Con una grave situación frente a la ejecutabilidad de las órdenes de captura en el territorio nacional, por cuenta de que en zona rural se requiere ejército y policía y no existe frente a esos decretos de cese al fuego una verificación ni tampoco una delimitación territorial. Estos son hechos concretos que hemos venido planteándole al país en los últimos meses. Repito, 3.291 órdenes de captura, 448 órdenes de captura, la cifra sube cada día, contra homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados en el país. 160 por masacres y 2.683 por homicidio doloso. Ya que estamos aquí en una reunión con ustedes, señores gobernadores, les doy la cifra por sus departamentos para que vean que además hay un problema en donde si los homicidas no son capturados en sus departamentos, pues obviamente se tiene que multiplicar la violencia o se empieza a producir el fenómeno que planteaba el gobernador del Meta en torno a ciertos controles territoriales con empadronamientos, en donde termina disminuyéndose la denuncia y no coincide con las alertas tempranas ni con las alertas que ustedes han venido denunciando por la temor de la población. Tenemos hoy en el Cauca, por ejemplo, 382 órdenes de captura sin ejecutar. Tenemos en norte de Santander, en el Catatumbo, sobre todo en el Catatumbo, 196. Estas personas, la gran mayoría, son los cabecillas de las organizaciones criminales que están operando estructuras y subestructuras. O sea, la Fiscalía hace la tarea, la justicia hace la tarea con los jueces de control de garantías y no se puede lograr entrar a zona rural. Chocó 143, Bolívar 142, en Atlántico 122. Atlántico no es un departamento de la dimensión de Bolívar como para no ejercer rápidamente esas órdenes y poderlas ejecutar con presteza. Y podemos hablar largamente sobre Antioquia, 457. Valle del Cauca, 368. Y así podemos sucesivamente hablar de qué ha venido entonces incrementándose esa tríada muy compleja que es inseguridad, suspensión de actividad policiva y militar en torno a zonas rurales por cuenta, si se quiere, de esa confusión a la que ha sido sometida la fuerza pública en los últimos 6 meses. Y por el otro lado, la idea de paz total. Aquí hablamos de hechos concretos. Cuando uno observa entonces que se generan una serie de hechos violentos donde mueren ciudadanos, y hoy, por supuesto, tenemos el 77.08% de aumento en masacres en Colombia frente al periodo anterior, al periodo inmediatamente anterior, si comparamos las cifras del año pasado con las de este año o las de periodo presidencial a hoy con periodo presidencial anterior, teníamos 96 homicidios colectivos de 4 más víctimas, hoy tenemos 170 homicidios colectivos. ¿Dónde? Justamente donde les estoy diciendo que las órdenes de captura no se ejecutan. La masacre que se produjo contra los soldados en el Catatumbo fue cometida por personas que tenían órdenes de captura sin ejecutar y que yo había advertido desde hace 6 meses.
Los niños asesinados en el Putumayo fue producido por la Carolina Ramírez, quien determinó esos hechos, fue el cabecilla que tenía órdenes de captura por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Es decir, se está produciendo un colapso en términos de seguridad y en términos de justicia por lo que ha venido ocurriendo en el territorio nacional en los últimos 6 meses. Todo esto es importante decírselo al país porque es importante también que la gente sepa qué hacen las entidades. Yo quiero decirle con toda claridad que la Fiscalía General de la Nación no hace labor de prevención. Nosotros lo que hacemos es llegar cuando el cadáver está allí y hacemos la recolección de ese cadáver. ¿Dónde está la política de prevención de derechos humanos en Colombia? ¿Dónde está la política de prevención del reclutamiento? Lo ha dicho el defensor del pueblo. Lo han planteado diferentes gobernadores en los últimos 2 meses. Creo que nunca antes habíamos oído tanto a los gobernadores en los últimos meses como hablando de un tema puntual que es el tema de la seguridad. Lo vemos en Sucre, lo vemos en Córdoba, en Antioquia, en Valle, en Tolima, en Huila, en Caquetá. ¿Dónde está la política frente a la protección de los reincorporados en el marco del respeto del mismo acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC? Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.